Akatsuki Ozawa era un héroe rebelde que fue convocado a otro mundo, a la Izard, para derrotar al rey demonio, pero ahora tiene que proteger a su atractiva hija. Se inscribe en Babel, una academia de héroes, donde supera a todos para convertirse en el más fuerte día a día y descansar en los atributos de las chicas demonio por la noche. Después de derrotar al rey demonio, Akatsuki intentó regresar a la tierra con una bolsa sospechosa, pero fue perseguido por el bosque por un escuadrón de sirvientas de élite enviado para detenerlo. Los derrotó fácilmente mediante medios degenerados, pero antes de llegar a la puerta dimensional, se encontró con Listy, la princesa del reino. Ella intentó convencerlo de que se quedara llorando, pero Akatsuki se negó y la besó para detener sus lágrimas. Molesta, lo abofeteó y se volvió para irse, pero Akatsuki le dijo que lo llamara si alguna vez lo necesitaba. Luego pasó a través de la puerta y cuando llegó a su casa más tarde, abrió la cremallera de su bolso para revelar a la hija del rey demonio, una chica con grandes atributos llamada Miu. Cuando la despertó, ella gritó y lo reprendió por quitarle la ropa sin llevarla a cenar primero. Akatsuki explica que solo lo había hecho para que ella pudiera pasar por las puertas sin complicaciones. Entonces, ella dejó ir su enojo y se presentaron formalmente. Al día siguiente, fueron recogidos por un coche y durante el trayecto hablaron sobre su plan de mantener la identidad de Miu en secreto. Habían acordado decirles a todos que ella era su hermana perdida, hacía mucho tiempo sufriendo de amnesia. Poco después llegaron a su destino, Babel, un instituto educativo donde aquellos que regresaban de otros mundos obtenían la orientación adecuada y aprendían a usar sus habilidades para ayudar a la humanidad. Después de someterse a algunas pruebas, Miu estaba preocupada de que los resultados revelaran su identidad, pero Akatsuki le había asegurado que no sería así, porque era común que los que regresaban tuvieran alguna disparidad en sus genes y recuerdos. Mientras tanto, en otra zona, un grupo de personas discutía la evaluación de Akatsuki, intrigados por el hecho de que tenía dos títulos, héroe verdadero y señor supremo. Estaban seguros de que se convertiría en un problema para ellos y uno de ellos decidió ir a verlo en persona. De vuelta en el centro de exámenes, Akatsuki y Miu estaban siendo llevados a una arena y el instructor explicó que el lugar estaba equipado con una barrera especial que evitaba que se lesionara. Cuando llegaron a la arena, les informó que la parte final de su reclutamiento sería una prueba de combate y se les pediría que eligieran un arma de su elección. Miu eligió una espada, pero Akatsuki decidió usar sus puños, ya que esa era la forma en que los hombres de verdad se encargaban de las cosas. Ignorando su arrogancia, el instructor le dijo a Miu que ella era la primera, por lo que activó una barrera mágica, pero el instructor le aseguró que no le haría ningún bien. Sin embargo, cuando él la atacó, Miu lo sorprendió activando otro círculo mágico y lo golpeó con un hechizo de agua que lo envió volando hacia una pared. Antes de que pudiera recuperarse, ella lo atrapó con un hechizo de relámpago, causando que se desmayara inmediatamente, ya que no tenía la resistencia de Luffy. Akatsuki la elogió por un trabajo bien hecho, pero Miu estaba preocupada de haber hecho demasiado al engañarlo para que bajara la guardia. En ese momento, algunos médicos entraron corriendo para ver cómo estaba el instructor, y mientras hacían eso, entró Kyuya Hikawa, el presidente del consejo estudiantil. Después de presentarse, le dijo a Akatsuki que sería su oponente. Akatsuki aceptó pelear con él, pero Hikawa explicó que simplemente quería determinar su nivel de habilidad. Al momento siguiente, un pilar de hielo salió del suelo y casi empaló a Miu, pero Akatsuki la salvó antes de que eso sucediera. Llamó a Hikawa por jugarle una mala pasada, pero el gótico de bajo presupuesto explicó que simplemente estaba probando sus reflejos. Quería saber si Akatsuki era digno de convertirse en el próximo One Punch Man y le pidió que rompiera la columna de hielo con los puños. El temerario aceptó felizmente hacerlo, pero Miu le advirtió que se lastimaría porque el hielo estaba reforzado con magia, volviéndolo sólido como una roca. Akatsuki luego le preguntó a Hikawa si aceptaría pelear con él 1 a 1 si rompía el pilar, y Hikawa dijo que sí. Satisfecho con su respuesta, Akatsuki se acercó al pilar de hielo y después de canalizar su energía en su puño, lo golpeó. Sorprendentemente, el pilar permaneció en una sola pieza, pero Hikawa dijo que Akatsuki había demostrado su valía. Dijo que esperaba con ansias su duelo y declaró que ambos habían pasado sus exámenes de ingreso. Después de que los hermanos se fueron, Hikawa tocó el pilar y este se rompió en 1.000.000 de piezas. Entonces, se dio cuenta de que Akatsuki quería pelear con él cuando Miu no estuviera cerca para no quedar atrapada en el fuego cruzado. Por la noche, mientras Akatsuki y Miu cenaban, Akatsuki recordó el día que derrotó al rey demonio y cómo la última petición de este había sido que Akatsuki se llevara a Miu con él porque no quería que le pasara nada malo. Akatsuki todavía no podía entender por qué el rey demonio había confiado en él, pero decidió simplemente dejarse llevar por la corriente. Tarde esa noche, Miu salió de su habitación para ir a la de Akatsuki y contempló acabar con su vida porque recordó que su padre le había dicho que lo hiciera si no pensaba que Akatsuki fuera lo suficientemente confiable. Sin embargo,
Después de recordar lo bien que la trataba, Miu decidió cancelar sus planes de ejecución. Antes de que pudiera irse, Akatsuki de repente le agarró la mano y la giró sobre su cama, lo que la hizo preguntarse si él había percibido su intención asesina. Pero no fue así. Resultó que todavía estaba durmiendo y actuaba únicamente por instinto de su monstruo hormonal, porque intentó besarla y le quitó la camisa para llevar las cosas más lejos. Ella le rogó que parara, diciendo que era su hermana. Esto hizo que Akatsuki se detuviera por un momento, pero inmediatamente se recuperó y le dijo que dejara de fingir porque su hermana estaba muerta. Antes de que ella pudiera digerir esta información, él ya estaba masajeando sus pechos, provocando que sus ganas de ir al baño casi se desbordaran, así que lo golpeó en la cabeza con su despertador. Al día siguiente, Akatsuki, quien no tenía ningún recuerdo de lo que había hecho la noche anterior, caminó a clase con una avergonzada Miu, mientras todos los estudiantes en el pasillo los miraban como si fueran celebridades. Después de tomar asiento en la parte de atrás de la clase, una chica que se presentó como Izumi, Chikaye, se acercó a ellos y les explicó que su inesperada fama se debía a que todos se habían enterado de cómo aprobaron sus exámenes de ingreso. Según las reglas de la escuela, los nuevos alumnos normalmente se ubicaban en la clase E, pero como eran muy favorecidos por los dioses de la trama, habían sido empujados hacia la clase B. Después de su explicación, ella le aconsejó a Akatsuki que buscara otro asiento, pero antes de que pudiera decirle por qué, un chico pelirrojo entró y comenzó a gritarle a Akatsuki por sentarse en su silla. Su nombre era Kenya Onizuka, y según Izumi, recientemente lo habían expulsado de una clase y estaba molesto por el hecho de tener que compartir el aula con aquellos a quienes consideraba débiles. Tan pronto como se acercó a ellos, Akatsuki le dio una lección que lo envió a volar al pasillo. Aún así, seguía hablando, así que Akatsuki agarró su cara y empezó a apretarla. Le dijo a Kenya que los bocazas pomposos como él eran sus favoritos porque siempre se lo pasaba genial aplastando su ego. Mientras aumentaba la presión en su rostro, Miu se acercó por detrás y le dijo que dejara de comportarse como un cavernícola, así que soltó a Kenya. Justo entonces, Izumi notó que el comité disciplinario se acercaba a ellos, y cuando le dijo a Miu quiénes eran, Miu entró en pánico. Ella trató de convencer a Akatsuki para que les dijera a los miembros que Kenya era quien comenzó la pelea, pero él le dijo que no le importaba que se lo llevara. Un poco más tarde lo dejaron en la sala del consejo estudiantil, y cuando 3 de los miembros del consejo entraron, encontraron a Akatsuki felizmente sentado en la silla de Hikawa. Esto lo sorprendió, y mientras comenzaban a sermonearlo por sentarse allí, Hikawa entró. Al momento siguiente, Akatsuki saltó de la silla e intentó atacar al presidente del consejo estudiantil, pero sus amigos no se lo permitieron. Defendieron a Hikawa usando su magia, pero Akatsuki desvió sus ataques y aterrizó frente a él. Confundido, Hikawa preguntó por qué Akatsuki había intentado atacarlo, y el chico respondió que creía que lo habían traído allí para que pudieran tener su duelo. En respuesta, Hikawa reveló que no sabía que Akatsuki había sido llevado a la sala del consejo. En ese momento, Haruka Nanase habló, diciendo que ella era la que pidió que lo trajeran allí. Ella dijo que estaba consciente de que él no había comenzado la pelea en clase. Sin embargo, le advirtió que mantuviera su actitud bajo control, porque cualquier movimiento en falso y estaría acabado. Después de que ella terminó de ladrar, Akatsuki abandonó la sala del consejo, y Kusuhado Umoto, su presidenta de la clase, vino a llevarlo a donde estaban teniendo su primera lección. En su camino, una furiosa Haruka apareció repentinamente frente a ellos. Resultó que Akatsuki había robado sus sóstenes mientras estaba en la sala del consejo y había venido a castigarlo por ello. Ella convocó sus armas y cargó contra él, con la esperanza de acabar con él usando el famoso movimiento de corte del anime, pero para su sorpresa él estaba ileso. Como si eso no fuera suficientemente malo, descubrió que él había tomado sus prendas íntimas justo cuando los botones de su camisa se abrieron, exponiendo sus pechos. Inmediatamente se cubrió avergonzada y salió corriendo tras jurar que haría pagar a Akatsuki por humillarla. Finalmente, llegaron a la arena para unirse al resto de la clase para su lección de educación física. Al terminar la clase, Akatsuki y Miu ayudaron a Kusuha a guardar el equipo y descubrieron a Izumi besándose con una de sus compañeras de clase. Mientras Kusuha regañaba a Sumeda Izumi por usar el almacén como su lugar de encuentros casuales, la pareja avergonzada salió corriendo y cerró la puerta de golpe, encerrándolos a todos adentro. Akatsuki se ofreció a derribar la puerta, pero Kusuha le dijo que había una sanción por destruir la propiedad escolar. Ella le aseguró que alguien vendría pronto a inspeccionar la habitación y dijo que todo lo que tenían que hacer era esperar. Unos minutos después, las chicas notaron que Kusuha tenía ganas de orinar. Miu sugirió usar algunos sacos de arena como baño improvisado. Kusuha les dijo que no podía hacer eso porque estaba demasiado presionada para siquiera ponerse de pie. Así que Akatsuki ideó una solución. Les pidió a Izumi y Miu que sujetaran a Kusuha, y antes de que supieran lo que estaba pasando, golpeó los puntos de presión en su
su estómago. Al momento siguiente, las chicas cayeron y comenzaron a experimentar la misma presión que Kuzuha estaba experimentando. Miu cuestionó lo que les había hecho y él explicó que había utilizado su técnica de manipulación de energía vinculada, lo que le permitió controlar su flujo de energía interna. Las chicas intentaron resistir la tentación de orinar, pero al final se rindieron y dejaron que la sensación pasara, así que golpearon a Akatsuki. Cuando Haruka abrió la puerta más tarde, salieron corriendo para ir a limpiarse y mientras estaban en la ducha, acordaron unirse contra Akatsuki. Al día siguiente, durante el almuerzo, Kenya acosó a un niño llamado Tanaka y tomó su lugar al frente de la fila de comida. Así que Akatsuki le devolvió el favor. Mientras Kenya se alejaba para su disgusto, Akatsuki llamó a Tanaka para que retomara su lugar y luego caminó hacia la parte trasera de la fila. Esto provocó que los presentes murmuraran sobre la caída de Kenya, que pasó de ser el líder a un cobarde sin carácter, y el chico no estaba contento. Al mismo tiempo, Kuzuha fue convocada a la sala del consejo estudiantil para discutir el comportamiento rebelde de Akatsuki. Cuando regresó más tarde a clase, Izumi y Miu se apresuraron a preguntar cómo había ido su reunión, y ella les dijo que no era asunto suyo. Horas después, mientras Kuzuha se dirigía a casa, Akatsuki se acercó a ella y le preguntó qué quería saber de él. La pregunta la confundió, así que le explicó que sabía que el consejo estudiantil quería que ella les informara todo sobre él, lo cual la sorprendió. Sin embargo, no lo demostró y reveló que habían amenazado con devolverla a su grado real si no entregaba los informes. Akatsuki le preguntó qué planeaba hacer y ella admitió que no le importaba ser enviada de regreso, porque siempre se había sentido fuera de lugar. Cuando ella intentó alejarse, Akatsuki la detuvo y prometió ayudarla con los informes, ya que fue su culpa que ella se metiera en ese lío. Más tarde en la ciudad, Miu de repente jaló a Izumi hacia un callejón y la chica culta asumió que estaba tratando de recuperar su dinero para enloquecer con Miu. Le dijo que no se hiciera ilusiones y le llamó la atención sobre Akatsuki y Kuzuha, que estaban parados frente a un café de manga. Después de que los dos entraran, las versiones de Miniature Scientero bajo presupuesto de Sherlock y Watson se lanzaron tras ellos porque querían saber qué estaban haciendo. Dentro del cubículo, Kuzuha intentó irse, pero Akatsuki usó su técnica de manipulación de energía para debilitar sus piernas y la llevó hasta el puff en la esquina de su habitación privada. Después de cerrar la puerta, regresó a donde ella estaba y ella preguntó qué planeaba hacer con ella. Simplemente dijo que la iba a convertir en adulta y luego se acercó más a ella, provocándole pánico. Al mismo tiempo, Miu, que estaba en la habitación de al lado con Izumi, trató de escuchar a través de las paredes lo que Akatsuki y Kuzuha estaban haciendo, pero Izumi no quiso dejarla. La niña traviesa había decidido que era más divertido jugar con los atributos de Miu que escuchar a Akatsuki y Kuzuha. Miu intentó que se detuviera, pero sus sonidos extraños y su falta de resistencia solo animaron a Izumi a continuar. De vuelta en la habitación de Akatsuki, Kuzuha le dijo que no pensaba que su método fuera la mejor manera de darle la bienvenida a la edad adulta, pero él la sorprendió abrazándola. Luego le dijo que si quería sentirse parte de su clase, debería empezar permitiéndose sentir más y expresar sus verdaderos pensamientos. Dijo que la había traído a ese lugar para que pudiera llorar y gritar todas sus frustraciones sin tener que preocuparse por comprometer su personaje de tsundere. Esto hizo que Kuzuha se relajara y le dijo que solo dejara que se fuera por un momento, pero llegó el momento de irse más tarde. Descubrieron a Miu e Izumi, quienes comenzaron inmediatamente a reprender a Akatsuki por intentar aprovecharse de su amiga. Al día siguiente, Haruka caminaba de un lado a otro en la sala del consejo estudiantil, quejándose de lo tarde que llegó Kuzuha con su informe. Minami y Ryuhei intentaron calmarla, pero ella se negó a escuchar porque todavía estaba presionada por cómo él la desnudó sin tocarla. Justo entonces, Akatsuki entró y cuando ella intentó quejarse con él, la cayó con una mirada y le dijo que él mismo se encargaría de todo lo concerniente a Akatsuki de ese día en adelante. Mientras tanto, alguien se había colado en la sala de control y había cambiado la configuración del programa de invocación. Más tarde, durante la clase de física, el instructor le dio a Miu y Akatsuki dispositivos de armas que cuando se equipaban, creaban un arma adecuada para ellos, basándose en su habilidad y atributos. Miu fácilmente consiguió que el suyo funcionara y obtuvo un bastón, pero Akatsuki descubrió que no podía crear un arma y se preguntó si su dispositivo estaba defectuoso. A medida que la clase avanzaba, el instructor les pidió que se dividieran en dos grupos, aquellos que querían entrenar uno contra uno y los que querían trabajar en grupo. Akatsuki intentó hacer equipo con las chicas, pero aún estaban enojadas con él por el incidente del baño, así que se negaron a dejarlo unirse a ellas. Al no tener otra opción, presionó a Kenya para que aceptara entrenar con él, pero cuando Kenya se enteró de que él no tenía magia y no podía producir armas con su dispositivo, se volvió arrogante. Una vez que el instructor les dio la señal para comenzar su combate, Kenya activó el círculo mágico que había creado en secreto alrededor de Akatsuki y le prendió
prendió fuego. Kenya se rió mucho mientras veía cómo las llamas envolvían a Akatsuki, pero todo eso se detuvo cuando se dio cuenta de que Akatsuki estaba ileso. Intentó atacarlo con su magia, pero Akatsuki los desvió y cargó contra él para devolverle el favor. Kenya inmediatamente activó una barrera, pero fue inútil contra Akatsuki, y mientras la espada permanecía cerca de su garganta, el niño cobarde se desmayó por la sorpresa mientras yacía en el suelo. Akatsuki tomó su dispositivo de armas para probarlo, pero fue interrumpido por los gritos provenientes de la arena contigua. Dio la casualidad de que el monstruo que se suponía que debían estar peleando, una cocatriz, se había vuelto loca y estaba convirtiendo a todos en piedra. Las chicas intentaron destruirlo con sus poderes combinados, pero pronto se dieron cuenta de que el monstruo estaba absorbiendo su magia y haciéndose cada vez más fuerte. Cuando contraatacó, Izumi y Kusuha actuaron como escudos y fueron golpeadas con sus plumas de petrificación. Al ver esto, Miu luchó para evitar que se destrozaran, pero el monstruo era más fuerte. Justo cuando parecía que iba a perder, Akatsuki llegó y golpeó a la criatura al otro lado de la habitación. Luego le dijo que le dejara el resto a él, pero ella le advirtió que ni los ataques directos ni la magia funcionaban en el monstruo. Akatsuki le aseguró que sabía lo que estaba haciendo, y luego creó una gran espada usando los dispositivos de armas que había recolectado de sus compañeros de clase. Al ver esto, la criatura le disparó sus plumas de petrificación, pero Akatsuki las desvió usando su espada. Miu se ofreció a apoyarlo, pero él le dijo que no lo hiciera y le mostró su brazo izquierdo, que se estaba convirtiendo lentamente en piedra. Le dijo que se quedara donde estaba y cargó contra el monstruo, cortando continuamente con su espada, hasta que tuvo una abertura para apuñalarlo en la nuca. Luego, canalizó su energía dentro de él usando la espada como conductor y saltó cuando el monstruo explotó en una nube de polvo. Tan pronto como esto sucedió, los estudiantes que habían sido convertidos en piedra volvieron a la normalidad y Miu corrió de abrazar a sus amigas. Cuando Akatsuki se unió a ellos, les dijo a las chicas que Miu era la que les impidió convertirse en historia y la elogió por un trabajo bien hecho. Poco después, los miembros del consejo estudiantil se enteraron de que Kenya fue el responsable de lo ocurrido en la arena. Haruka elogió lo tonto que fue que él les dejara pistas para que las encontraran, y Ryohei habló de lo hábil que era Akatsuki para haber derrotado al monstruo solo. Sin embargo, cuando dijo que la habilidad de Akatsuki era suficiente para moverlo hasta la clase A, las chicas no estaban de acuerdo. Según Minami, Akatsuki solo había derrotado al monstruo porque había sido uno de bajo nivel. En ese momento, Tanaka entró en la sala del horno, pero antes de que pudiera llegar al horno para deshacerse de su misión, Akatsuki apareció. Le dijo a Tanaka que sabía que había venido a desechar la tarjeta de acceso que él y Kenya habían utilizado para entrar en la sala de control y meterse con el monstruo. Tanaka fingió ignorancia, pero Akatsuki le pidió que dejara de fingir y le reveló que siempre lo había sabido. Tanaka no era el debilucho que se jactaba de ser, solo soportó la intimidación de Kenya porque estaba esperando su turno para vengarse y meter a Kenya en problemas. Resultó que después del incidente en el aula, a Kenya lo obligaron a limpiar la arena como castigo, así que tenía la llave de acceso e intimidó a Tanaka para irrumpir en la sala de control con él. Sin embargo, aunque fue Kenya quien se metió con los datos del monstruo, Tanaka regresó más tarde y puso todo al nivel más alto, haciendo que se saliera de control. Al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta, Tanaka dejó de fingir y atacó a Katsuki, así que el chico se armó. Sin embargo, Tanaka lo atacó de nuevo usando magia de viento y no le dio la oportunidad de defenderse o contraatacar. Solo se detuvo cuando notó que Akatsuki había perdido el conocimiento y se acercó a él, diciendo que era todo ladrido y nada mordida. Al siguiente momento, Akatsuki de repente equipó su espada, sorprendiendo a Tanaka, quien había estado tan seguro de que lo había dejado inconsciente. Para ayudarlo a comprender la situación, Akatsuki reveló que se había permitido ser golpeado para hacer que Tanaka bajara la guardia. Además, usó su técnica de manipulación de energía vinculada para defenderse de los ataques, razón por la cual aún estaba ileso después de recibir tal paliza. Al escuchar esto, Tanaka decidió ser mezquino y dirigió su siguiente ataque al edificio. Akatsuki le recordó la barrera y dijo que lo único que pasaría era que los estudiantes se desmayarían del dolor mental, pero Tanaka dijo que no iba a ser así. Señaló que la barrera no podía proteger a la gente de los escombros que caían, así que si desataba su ataque, la mayoría de la gente cruzaría al otro lado en un instante. Curioso, Akatsuki le preguntó a Tanaka cuál era su objetivo final y el chico reveló que quería que Babel fuera destruido. Dijo que la escuela era solo una fachada para entrenar a niños superpoderosos que iban a ser enviados a la batalla si surgía la necesidad. Sabía que seguir adelante con su plan de esa manera produciría muchas bajas, pero no le importó porque en lo que a él respectaba, siempre hay un precio por la revolución. Justo cuando estaba a punto de activar el hechizo, Hikawa apareció y lo congeló en el hielo, sorprendiendo a Akatsuki. Admitió que no había querido interferir, pero tuvo que hacerlo porque la situación se había salido de
de control. Akatsuki guardó su arma y se marchó diciendo que iba a ver cómo estaban Miu y los demás. Hablando de Miu, estaba en la arena ayudando a tratar a aquellos que estaban gravemente heridos durante esa locura monstruosa. Cuando Akatsuki regresó con más botiquines de primeros auxilios, ella empezó a regañarlo por no haberle revisado el brazo, pero antes de que pudiera finalizar, de repente se sintió mareada y se desmayó. Unas horas después despertó en la enfermería y Akatsuki vino a verla con unas bebidas enlatadas. Le preguntó cómo se sentía y Miu dijo que ella estaba bien, pero cuando le apretó el hombro y ella hizo una mueca, la llamó mentirosa. Luego usó su técnica de energía vinculada para acelerar su proceso de curación y después de una sesión de burlas ligeras, Miu se dio cuenta de que sus ojos estaban llorosos y trató de contener las lágrimas. Akatsuki se giró para mirar a la ventana y la animó a llorar, diciendo que sabía que ella no se había permitido llorar adecuadamente desde la muerte de su padre. Al principio, Miu no quería dejar que la viera derrumbarse, pero al final estalló en lágrimas, así que la dejó abrazarlo sin decir palabra. Días después, mientras Miu tomaba una ducha, se dijo a sí misma que les había pedido a las chicas que la acompañaran de compras en su día libre. Entonces se escuchó a Akatsuki preguntarle qué iba a comprar y levantó la vista para encontrarlo de pie en la pared con su espalda al techo, así que gritó. Más tarde, durante el desayuno, Akatsuki se quedó atascado con una caja de comida básica, como castigo por lo que había hecho en la ducha. Mientras comían en silencio, Akatsuki de repente se levantó de su silla con enojo cuando escuchó al presentador de noticias decir algo sobre una organización llamada Cocoon. Miu tenía curiosidad por saber por qué reaccionaba de esa manera, así que durante el almuerzo en la escuela, le pidió a Izumi y Kusuha que le contaran sobre la organización. Le dijeron que el significado era hijos de la cruz sobre otras naciones, y dijeron que todos sus miembros eran los individuos más fuertes que habían regresado de otros mundos. Además, la organización ayudó a administrar el mundo y fue responsable de todo el Instituto Babel en el mundo para evitar que los niños abusaran de sus poderes. En otro lugar, los miembros del Cocoon se reunieron para discutir sobre Akatsuki, y Hikawa les dijo que había tenido una pequeña visión de sus poderes. Él dijo que continuaría vigilándolo para ver si era digno de unirse a sus filas. Mientras tanto, Akatsuki estaba en la azotea, pensando en el chico que había visto porque lo reconoció. Sus pensamientos fueron pronto interrumpidos por un estudiante que subió al tejado a tomar aire. El chico, cuyo nombre era Motoharu Kaido, le echó un vistazo y reconoció quién era, así que se acercó a él bajo la pretensión de decir hola y tratando de golpearlo. Pero Akatsuki tenía reflejos rápidos y fácilmente atrapó su puño. Al siguiente momento, los dos comenzaron a pelear, pero Akatsuki era más fuerte, y después de noquear a Motoharu, el chico pidió la tregua, por lo que retrocedió y lo ayudó a ponerse de pie. Inmediatamente sus manos se tocaron. Motoharu sintió que Akatsuki estaba usando manipulación de energía vinculada y se preguntó en voz alta si Akatsuki era la persona que había estado buscando. Akatsuki se apartó, preguntando de qué estaba hablando, pero Motoharu ignoró la pregunta y lo invitó a pasar tiempo con él después de la escuela el lunes siguiente, porque quería presentarle a alguien. Esto le sonó un poco sentimental a Akatsuki, así que le dijo que no le estaba permitido reunirse con desconocidos. Entendiendo lo que quería decir, Motoharu se presentó a sí mismo a Akatsuki y le dijo que era alumno de la clase A, por lo que Akatsuki aceptó su invitación. Esa tarde, Akatsuki y Miu fueron a una tienda de conveniencia a comprar algunos comestibles y, en el camino de regreso, él le dijo a Miu que irían de compras al día siguiente, ya que la había oído hablar de pedirle a las chicas que fueran con ella. Al día siguiente, Akatsuki llevó a Miu al centro comercial como prometió, y ella quedó impresionada por lo grande que era el lugar. Izumi y Kusuha, que la habían acompañado, le dijeron que el centro comercial era pequeño en comparación con otros, y llamaron la atención a Akatsuki por no llevarla de compras antes, por lo que se disculpó. Luego caminaron alrededor del centro comercial antes de ir a la tienda de lencería, y las chicas hablaron de preguntar a una de las asistentes para medir el tamaño del busto de Miu porque no lo sabía. Justo entonces se dieron cuenta de que Akatsuki todavía estaba con ellas y preguntaron cuánto tiempo pensaba quedarse. Akatsuki giró su atención a Miu para preguntarle si quería que se quedara, y ella tímidamente respondió que sí. Esto hizo que el idiota dijera que ella hizo una buena elección porque él sabía todo sobre lencería gracias a todo el tiempo que pasó trabajando como guardaespaldas en un burdel de vuelta en el otro mundo. Afortunadamente, las chicas ignoraron su estúpida declaración y Miu fue a un probador para que un miembro del personal le tomara las medidas. Después de tomar sus medidas, la mujer trajo algunas prendas íntimas para que las probara e insinuó que a Akatsuki le gustarían porque ella asumió que era su novio. Después de que la mujer se fue a atender a otros clientes, Miu modeló delante del espejo y se preguntó si a Akatsuki realmente le gustaría. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta de que se estaba comportando como si estuviera enamorada del idiota culto,
se detuvo y trató de quitarse el conjunto. Desafortunadamente, ella tuvo dificultades con él y accidentalmente lo rompió en el proceso, lo que la preocupó. Al siguiente momento, escuchó la voz de Akatsuki diciendo que estaba en problemas y miró hacia arriba para encontrarlo actuando como Spider-Man nuevamente. Entonces, ella gritó. Después de recomponerse, comprobó que no hubiera nadie en el pasillo antes de regañar a Akatsuki por espiarla descaradamente, pero él dijo que solo había estado cuidándola. Él entonces le puso el sujetador roto en la mano y le dijo que tenía que informar a la asistente al respecto y pagar por ello, pero Miu dudaba, pues era muy caro. Justo entonces, la empleada regresó causando pánico en Miu porque no quería que la mujer encontrara a Akatsuki en la habitación con ella. Ella le dijo a Akatsuki que se escondiera y luego abrió la puerta para hablar con la mujer, asegurándole que estaba bien. Después de cerrar la puerta una vez más, Akatsuki bajó del techo y le dijo que tenía que disculparse por rasgar el sujetador, y mientras hablaban entró la encargada. Inmediatamente comenzó a regañar a Akatsuki por estar allí, llamando la atención de Izumi y Kuzuha, que estaban en el pasillo. Ella también atrajo la atención de Haruka, que estaba en el probador de enfrente probándose una lencería. La chica le preguntó qué estaba haciendo allí, pero él respondió preguntándole qué hacía allí vestida como su sueño de fantasía, y eso es cuando se sintió avergonzada. Después de regresar a su camerino, Akatsuki llamó la atención de la asistente y le dijo que el sostén que había traído para Miu era demasiado pequeño. La mujer argumentó que ella obtuvo las medidas correctamente, pero Akatsuki, al ser un inspector de atributos certificado, le aseguró que ella cometió un error y le pidió que les trajera uno más grande. Después de que la mujer se fue a conseguir el pimiento antiguo artículo, Akatsuki hizo que Miu le diera la espalda y presionó un punto de presión en el cuello antes de hacer crujir el resto de su cuerpo como un quiropráctico profesional. Cuando la asistente regresó con el sostén, él ayudó a Miu a ponerse y para sorpresa de todos, encajó a la perfección. Luego le contó a la asistente sobre el sujetador roto y la mujer dijo que no tenían que pagar por los daños porque ella tenía la culpa por traerle el tamaño equivocado. Aún así, Akatsuki se negó a aceptar su generosidad y admitió que había ajustado el cuerpo de Miu mientras ella estaba ausente. Explicó que lo hizo porque Miu había estado muy tensa, lo que hizo que su cuerpo se contrajera, pareciendo que el sujetador anterior era de su talla real. Después de su explicación, le dijo a la mujer que pagaría por el sujetador dañado, ya que en realidad no era su culpa, y pidió que ella siempre ayudara a Miu cuando viniera a la tienda. Esto molestó a Miu y ella lo llamó mentiroso, diciendo que se había roto el sujetador al intentar quitárselo y dijo que debería disculparse por ello. Cuando ella empezó a llorar, Akatsuki la consoló y las chicas dijeron que para alguien tan culto era una persona amable. En ese momento, Miu notó que su lencería se había vuelto translúcida, así que la asistente explicó que estaba hecha de un material que reaccionaba al aumentar la temperatura del cuerpo del usuario. Avergonzada, Miu se dio la vuelta justo cuando Haruka entró completamente vestida para quejarse de la presencia de Akatsuki allí. En ese momento, Izumi y Kuzuka decidieron irse, pero el swiper mejorado las retuvo con su lencería, que se había quitado sin que ellas lo supieran. Mientras las chicas se quejaban, Haruka les dijo que eso fue porque bajaron la guardia, por lo que Akatsuki tomó la suya para demostrar que ella también tenía la guardia baja. Luego, despidió a la asistente y se dirigió hacia ellas, diciendo que tenía que hacer lo que él les hizo a Miu para que su hermana no siguiera sintiéndose avergonzada. Más tarde, el grupo almorzó sin Haruka, y mientras comían, Izumi le preguntó a Akatsuki qué pensaba hacer para el próximo partido clasificatorio. Como no había estado prestando atención cuando lo anunciaron en clase, Miu explicó que el partido era parte de sus exámenes finales. Dijo que todos los estudiantes debían participar porque su desempeño determinaría en qué clase los asignarían para el siguiente año escolar. Izumi y Kuzuha añadieron que se les permitía formar equipos de 4 para los partidos, y Miu dijo que querían que él se uniera a su equipo. Akatsuki se sorprendió de que quisieran incluirlo, pero Miu dejó en claro que fue porque sabían que él era un solitario y le costaría encontrar un equipo a tiempo para los partidos. Él sabía que ella estaba disimulando, pero decidió seguir el juego y dijo que le encantaría unirse a su equipo, lo que la hizo feliz. La semana siguiente, la ciudad se encontraba en alerta máxima debido a la inminente cumbre Cocoon. Sin embargo, a pesar de todas las medidas de seguridad implementadas, algunos terroristas lograron ingresar al lugar y tuvieron que ser atendidos por Hikawa. Mientras tanto, los estudiantes de Babel estaban escribiendo un examen, y mientras todos luchaban para completar el suyo, Akatsuki estaba ocupado durmiendo. Cuando el maestro se dio cuenta, caminó allí para despertarlo y se sorprendió al ver que había terminado el examen y obtenido todas las respuestas correctas, así que lo dejó solo. Más tarde, después de que la clase terminara, Akatsuki se quedó afuera bajo la lluvia con las chicas mientras discutían cómo les fue con el trabajo. Izumi y Kuzuha estaban seguras de que les fue bien, pero Miu parecía abatida, ya que era obvio que lo había
había hecho mal. Para animarla y distraerla del hecho de que ella no era Einstein, Izumi le preguntó si quería salir a algún sitio. Antes de que pudiera responder, Motoharu las llamó desde lo alto de un árbol cercano, donde estaba parado por alguna razón, teniendo la memoria de un pez dorado. Akatsuki le preguntó quién era, por lo que Miu le recordó que se habían conocido la semana anterior y acordaron pasar el rato. Para no interferir con su discusión, las chicas decidieron ir a hacer su propia cosa. Cuando dejó de llover, Motoharu y Akatsuki habían llegado al taller de automóviles de la escuela, y Akatsuki estaba impresionado de saber que tenían una instalación como esa. Motoharu luego le mostró la pista de carreras contigua, que parecía construida para las carreras de Fórmula 1, y explicó que era donde realizaban experimentos. Justo entonces, Motoharu vio al ingeniero a cargo del lugar y corrió a Wessel a hablar con él. Cuando Akatsuki se unió a ellos, Motoharu le presentó al ingeniero, pero el hombre lo ignoró como si fuera un personaje ineludible y se alejó. Aún así, los chicos lo siguieron hacia el taller, así que les preguntó qué querían. Motoharu respondió que habían traído a Akatsuki para probar algo, pero Akatsuki dijo que debían irse porque solo se lastimarían. Esto hizo que Motoharu se quejara, y mientras lo hacía, Akatsuki notó algo cubierto en un rincón de la habitación y se acercó. El ingeniero le dijo que lo dejara, pero el chico lo ignoró y tocó la cubierta. Al instante siguiente, salió volando del taller por una corriente eléctrica de alto voltaje, así que preguntó qué, en nombre de Relámpago Negro, había tocado. Resultó ser una motocicleta que el ingeniero dijo que estaba impulsada por el espíritu, y se rumoreaba que rompía la barrera del sonido a máxima velocidad. Motoharu agregó que la moto elegía quién la iba a usar, y todos aquellos a los que rechazaba siempre salían volando de la misma manera que le había hecho a Akatsuki hace unos segundos. El ingeniero les dijo que solo había sido una advertencia, y dijo que la próxima vez que Akatsuki lo tocara, sería eliminado y pasaría a otra vida. Aún así, Motoharu animó a Akatsuki a montarla, diciendo que estaba seguro de que era el candidato adecuado para la bicicleta. Sorprendentemente, Akatsuki estaba en la misma página que el ingeniero, y no pensó que fuera prudente tirar su vida por capricho. Sin embargo, cambió de opinión cuando escuchó que la única persona que había montado la bicicleta era su padre. Estaba decidido a demostrar que era mejor que su viejo, y declaró que domaría la moto pase lo que pase. Mientras la estaba probando, los ruidos y las ondas de choque llamaron la atención de Haruka, por lo que vino a investigar la fuente. Tan pronto como vio que Akatsuki estaba detrás de ello, ella bajó a la pista y le ordenó que la acompañara a la oficina de servicio estudiantil por incumplimiento de las normas. Según ella, antes de que a alguien se le permitiera utilizar la pista para tal fin experimental, tenían que solicitar la aprobación del Itsuminospo, consejo estudiantil, y él no había hecho eso. El ingeniero le pidió que lo dejara pasar y se ofreció a poner a punto la moto para Akatsuki, pero Haruka se negó, diciendo que la bicicleta sería confiscada como prueba material. Luego cometió el error de tocarla, y las ondas eléctricas le volaron toda la ropa. Rápidamente se agachó para esconder sus partes femeninas y culpó a Akatsuki por su desgracia, pero él le aseguró que era inocente. Cuando empezó a burlarse, ella le dijo que había tocado la bicicleta otra vez y recibió una llamada, diciendo que ella se encargaría de eso con él más tarde. Para su sorpresa, él le echó la chaqueta sobre el hombro, por lo que ella le agradeció por su consideración y prometió devolverla antes de irse. Sucedió que un grupo, alegando ser miembros de una organización terrorista conocida como Crimson Twilight, se había apoderado del piso 47 del lugar de la cumbre, así que contactaron al consejo estudiantil de Babel para manejar la situación. Mientras Haruka hacía su camino allí, Minami y Ryuhei la habían informado por teléfono y le dijeron que no creían que los terroristas eran quienes decían ser, porque ninguno de ellos mostraba signos de poseer habilidades mágicas. Cuando ella llegó al lugar de encuentro, preguntó qué exigían los terroristas y le dijeron que querían que la cumbre se suspendiera indefinidamente y sus 4 compañeros capturados fueran liberados mañana. Al escuchar esto, la vicepresidenta decidió no negociar con ellos y le dijo a su equipo que iban a rescatar a los rehenes. Justo entonces, Ryuhei le preguntó por qué estaba vestida con solo una chaqueta, pero Haruka, avergonzada, le dijo que se concentrara en la misión. Entonces saltaron en el tejado del hotel y tras noquear a los guardias apostados allí, entraron en el edificio. Ryuhei hizo trabajo rápido del guardia en el pasillo, lo que les permitió proceder al lugar donde los rehenes estaban detenidos. Una vez allí, Minami usó magia de tierra para crear un muro de piedra alrededor de los rehenes, para que sus amigos pudieran eliminar a los guardias sin tener que preocuparse por traumatizar a alguien. Desafortunadamente, uno de los terroristas que se había hecho pasar por rehén agarró a una niñita y la usó como moneda de cambio para escapar. Mientras el helicóptero que solicitó comenzó a hacer su descenso, el consejo planeó cómo salvar a la chica y arrestar al tipo. Sin embargo, cuando la chica empezó a llorar, Akatsuki apareció de repente como el caballero oscuro y golpeó a su captor en la cara. La conmoción momentánea permitió a los miembros del consejo dominar al resto de los terroristas. Y una
vez que todos fueron detenidos, Haruka comenzó a regañar a Akatsuki por actuar sin pensar. El chico le dijo que lo había hecho porque no soportaba ver llorar a una dama y luego se fue lejos. Justo entonces, la madre de la niña llegó y comenzó a agradecerle a Haruka por salvar a su hija, aunque Haruka le dijo que no había hecho nada. Mientras tanto, mientras los otros rehenes bajaban las escaleras, uno de los terroristas que todavía estaba escondido entre ellos intentó volar el imponente edificio. Sin embargo, no esperaba que Motoharu apareciera y lo golpeara antes de que pudiera lograr su objetivo. Al día siguiente en Alaizard, el mundo del que Akatsuki había regresado, se celebró una reunión de los gobernantes de los tres reinos para discutir una posible alianza. Durante su discusión, el emperador Balrome del Imperio Distia informó a Listi que ahora era reina y a Volk, el emperador de Alakalsta, que descubrió el paradero de Miu. Propuso que enviaran a alguien a recuperarla, pero Listi estaba en contra de la idea, pues creía que eso provocaría al clan oscuro. Balrome argumentó que mientras Miu viviera, el clan oscuro seguiría teniendo la esperanza de obtener un nuevo rey demonio, y él no quería eso. Listi intentó convencerlo de que dejara las cosas como estaban, pero Volk se puso del lado de Balrome y dijo que no podían arriesgarse a que el clan oscuro se recuperara. Él preguntó a Balrome dónde podían encontrar a Miu, y él le reveló que ella había dejado su mundo y ahora estaba en la Tierra. Durante el tiempo de esta reunión, los miembros del consejo estudiantil, excepto Hikawa, se estaban relajando en la playa. Bueno, Minami y Ryukei se estaban relajando, mientras Haruka se quejaba porque no creía que tuviera sentido que se les diera tiempo libre cuando tenían que preocuparse por el resto de sus exámenes y los próximos partidos de clasificación. Ryuhei le recordó que era una recompensa de la familia de la chica que Akatsuki salvó, y dijeron que sabían que estaba de mal humor porque Akatsuki se había unido a ellos para el viaje. No es de sorprender que Akatsuki hubiera traído a las chicas con él, y cuando él sugirió que mientras jugaba en el agua, Miu vio a los miembros del consejo y se acercó a ellos. Invitó a Haruka a venir a jugar con ellos, pero la vicepresidenta intentó rechazarla porque no quería estar cerca de Akatsuki. Ryuhei y Minami le dijeron que dejara de actuar como si no quisiera estar secretamente con Akatsuki, y le dijeron que superara su problema unilateral. Molesta y decidida a demostrarles que estaban equivocados, Haruka aceptó ir con Miu y la siguió para jugar voleibol con Akatsuki y los demás. Después de eso, se encontraron con Motoharu, quien los convenció de unirse a un concurso de robo de trajes de baño que estaba llevando a cabo gente con la que trabajaba a tiempo parcial. Mientras estaban con el resto de los concursantes, el presentador explicó que harían un sorteo para seleccionar a un chico que tenía que evitar que le quitaran el traje de baño durante una hora entera, y si lo conseguía sería coronado ganador. Una vez que terminaron de hablar, el sorteo fue hecho y Akatsuki resultó ser el afortunado. Entonces el anfitrión le informó que tenía 10 segundos de ventaja para encontrar un lugar en la playa para esconderse. Ya que lo miraban como un jugoso trozo de carne, Akatsuki salió corriendo para encontrar un escondite perfecto para evitar a sus compañeros concursantes. Le recordó la época en que el escuadrón de élite de Alaizard lo persiguió en el bosque, por lo que empezó a divertirse tratando de evitar ser atrapado por los otros concursantes. Tampoco perdió la oportunidad de robar sus trajes de baño, haciendo imposible para ellos perseguirlo, ya que todos estaban tratando de cubrirse. Mientras tanto, en el otro mundo, Listi y Volk estaban convencidos de que Balrome estaba delirando porque se negaron a creerle cuando dijo que Miu estaba en la Tierra. Listi le recordó que solo aquellos convocados desde la Tierra podían pasar por las puertas de otro mundo, pero Balrome insistió en que Miu pasó por ellas. Entonces reveló que era Akatsuki quien la llevó a través de la puerta, sorprendiendo a Listi. De vuelta en la playa, las chicas de Babel decidieron unir fuerzas e hicieron un plan para cazar a Akatsuki, porque se dieron cuenta de que eran las únicas que no habían sido víctimas de sus ataques. Cuando finalmente fue por ellas, Kusuha e Izumi usaron su magia para atraparlo en la arena, pero bajaron la guardia, lo que le permitió escapar y atacarlas. Él tomó el traje de baño de Izumi primero antes de ir tras Kusuha, quien intentó, sin éxito, disuadirlo de tomar su traje de baño. Justo cuando estaba a punto de quitárselo, Motoharu apareció y le dijo que no lo hiciera, porque estaban transmitiendo en vivo el juego y no quería que cancelaran el canal por promocionar su comportamiento atrevido. Entendiendo lo que él quería decir, Akatsuki decidió ir tras Haruka, quien inmediatamente salió corriendo hacia la ducha de las mujeres, porque estaba segura de que allí estaría a salvo. Desafortunadamente, había olvidado que Akatsuki era la Manduonotsema, personificación de la desvergüenza, y se sorprendió cuando entró como si fuera el dueño del lugar. Ella trató de ser más astuta que él, pero resbaló con una pastilla de jabón y cayó en sus brazos, así que le robó la parte superior del traje de baño y saltó por la ventana para continuar su travesura. Miu fue su última víctima y ella se metió en el agua, creyendo que no pensaría en buscarla allí, pero Akatsuki de repente
reapareció. Él explicó que había sentido su energía y cuando señaló su parte superior, la chica entró en pánico y casi se ahoga. Akatsuki rápidamente la sacó a la superficie, pero como era un descarado, agarró sus atributos y dijo que quería ayudar a cubrirlos, ya que eso era lo que ella había estado intentando hacer. Cuando ella empezó a protestar, el anfitrión anunció que habían sido descalificados porque se habían ido al agua, lo cual estaba contra las reglas. Miu se disculpó por haberlo descalificado, pero Akatsuki lo ignoró y señaló que su traje de baño estaba hecho del mismo material que la lencería que compraron el otro día. Al darse cuenta de que su traje de baño se estaba volviendo translúcido, Miu se avergonzó, pero Akatsuki la ayudó cargándola en sus brazos para evitar que nadie viera lo que su mamá le dio. Días más tarde, en el otro mundo, Listy, Volk y sus séquitos se encontraban frente a la puerta, y cuando Balrom llegó, le preguntaron cómo pensaba enviar al grupo de persecución tras Miu, ya que todavía no creían lo que dijo sobre Akatsuki llevando a Miu a través de la puerta. Balrom les presentó a un caballero llamado Phil Burnett y explicó que él también era de la Tierra, por lo que no tendría ningún problema para pasar por la puerta y confirmar si Miu realmente estaba allí. Listy pensó que estaba siendo absurdo y le recordó que una vez que una persona pasaba por la puerta, no tenía forma de regresar, pero Balrom le dijo que no sería un problema. Luego le dijo a Shinto Semiratos Phil que acabara con Akatsuki si intentaba impedir traer a Miu de vuelta. Y cuando Listy se quejó diciendo que no podían hacerle eso a su héroe, Balrom le dijo que Akatsuki no era un héroe. Le recordó que el verdadero héroe, León, había muerto protegiendo a Akatsuki del rey demonio, obligando a Listy a abandonar la capital después. Aún así, Listy argumentó que si Akatsuki no hubiera aceptado el título de héroe rebelde debido a la culpa que sentía por dejar morir al verdadero héroe, ninguno de ellos estaría vivo discutiendo su destino. Exigió que Balrom se retractara de sus declaraciones difamatorias, pero el emperador se negó y dijo que solo lo haría una vez que se demostrara que Miu no estaba en la Tierra. Justo cuando Phil estaba a punto de pasar por las puertas, Sex, uno de los subordinados de Listy, sacó su espada y lo desafió a una lucha para poner a prueba sus habilidades. Listy estaba en contra de la idea, pero Phil estaba dispuesto a demostrar que no. Era otro clon de Ken, y en un abrir y cerrar de ojos eliminó a todos los soldados restantes. Sex se quedó boquiabierto, al igual que Listy y Miranda, pero antes de que los dos caballeros pudieran enfrentarse, Balrom les ordenó que se detuvieran. Phil tomó esto como su señal para comenzar su misión, así que se dio la vuelta y cruzó la puerta. Mientras tanto, en Babel, los estudiantes estaban al aire libre esperando que comenzaran sus combates de clasificación. Motoharu se acercó a Akatsuki para decirle hola, y mientras estaban discutiendo, Miu los llamó. Cuando fueron a reunirse con ella y las chicas, ella empezó a quejarse de que Akatsuki había llegado tarde y preguntó si alguien había arruinado su mañana. Kusuha les dijo que estaba nerviosa porque la gente la había estado mirando desde que llegaron. Akatsuki preguntó por qué no se acercaron simplemente a hablar con ella, por lo que Izumi explicó que nadie se atrevería a creer eso cuando él estaba cerca. Como usted, para demostrar su punto, un grupo de chicos que estaban detrás de ellos salió corriendo cuando Akatsuki se volvió para mirarlos. Motoharu luego dijo que las únicas personas que se atreverían a meterse con él eran los de la clase A y los miembros del consejo estudiantil. Al oír esto, Akatsuki preguntó si los miembros del consejo se unirían a la partida, ya que estaba ansioso por finalmente pelear con Hikawa. Motoharu respondió que lo harían, pero dijo que se unirían al partido el segundo día. Todavía estaban hablando de los miembros del consejo estudiantil cuando estos se acercaron a ellos. Akatsuki felizmente le dijo a Hikawa que estaba esperando con ansias luchar contra él, pero Hikawa dijo que no participaría en los combates porque todavía estaba asistiendo a la cumbre. Esto no disuadió a Akatsuki, por lo que prometió hacer su mejor esfuerzo para estar cerca hacia el final de los combates. Akatsuki estaba contento. Sin embargo, Haruka le dijo que no lo estuviera, tanto porque ella y los otros miembros del consejo le darían una buena pelea una vez que se unieran a los partidos al día siguiente. Hikawa se despidió del grupo y se fue con su séquito, pero Haruka se quedó para hablar con Miu. Después de su breve conversación, Miu regresó con sus amigos y cuando le preguntaron qué había discutido con Haruka, ella les dijo que no era nada serio. Pronto era hora de una sesión informativa, por lo que apareció una pantalla en la arena donde un instructor se dirigió a los estudiantes, contándoles cómo se desarrollarían los partidos. Durante su explicación, mencionó que los límites de los dispositivos de armas se reducirían, pero Izumi y Kusuha dijeron que eso no significaba necesariamente que sus armas subirían de poder. También dijeron que la pulsera tenía una función que les permitía cambiar de ropa, así que todos lo activaron. La ropa de todos cambió de un traje de aventurero irregular que les quedaba bien, pero el atuendo de Miu la hacía parecer como si trabajara de noche en el Distrito Rojo. Ella inmediatamente intentó cubrirse porque estaba avergonzada, por lo que Akatsuki intentó jugar el papel del hermano
hermano mayor, pero solo terminó haciéndola sentir peor. Finalmente, el combate comenzó y el equipo de Akatsuki se hizo un nombre al derrotar a 14 equipos en menos de una hora. Sus victorias impecables llamaron la atención de los que estaban en el centro de control, y uno de los instructores dijo que con la habilidad de Akatsuki podría enfrentarse fácilmente a los miembros del consejo estudiantil. Haruka inmediatamente expresó su desacuerdo, diciendo que Akatsuki estaba sobrevalorado. Sin embargo, Ryuhei y Minami no estaban de acuerdo con su declaración. Ellos creían que Akatsuki era digno de los elogios que recibía, pero Haruka estaba demasiado cegada por su odio hacia él y se negó a aceptarlo. Se sintió insultada de que un perdedor degenerado como Akatsuki fuera colocado en la misma categoría que ella, por lo que decidió unirse al partido antes de lo programado para demostrar que no era más que una broma. Esa noche, después de un día agitado demostrando que eran los mejores, Akatsuki y las chicas se sentaron alrededor de una fogata y él sugirió que Izumi y Kusuha crearan una fuente termal usando su magia. Empezó a presentarles la idea y las habría convencido con éxito si Miu no hubiera tenido una imaginación muy realista de lo que podría salir mal y hubiera rechazado la idea. Al momento siguiente, la barrera de viento que había instalado se rompió y los miembros del consejo se acercaron a ellos. Después de intercambiar algunas palabras con Akatsuki, Haruka lo desafió a un duelo y él estuvo de acuerdo, pero las chicas se opusieron. Miu entonces preguntó por qué estaban constantemente apuntando hacia él, pero Haruka no pudo encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Fue Ryuhei quien intentó responder, pero cuando él mencionó el incidente de la playa, Haruka le dijo que se callara. Inmediatamente Miu ató cabos, entonces atacó a Akatsuki, llamándolo cerdo repugnante y diciendo que esperaba que Haruka lo barriera del suelo. Después de esto, Akatsuki se fue con los miembros del consejo a otra parte del bosque, y Ryuhei creó una barrera especial usando magia espacial para bloquear sonidos y asegurarse de que tuvieran una pelea ininterrumpida. Intrigado, Akatsuki preguntó si la pelea afectaría el lugar de su equipo en el partido de clasificación, y Ryuhei reveló que ya se habían probado a sí mismos y todos serían promovidos a la clase A, lo que alegró a Akatsuki. Les dijo que trataran la lucha con él como ejercicio de calentamiento para su pelea con Hikawa, y eso molestó a Haruka, así que decidió pelear sola contra él. Les ordenó a Ryuhei y Minami que no interfirieran en la pelea y equipó sus armas antes de cargar contra él. Esto resultó en que ella fuera derribada en el bosque con una explosión de energía. Afortunadamente salió ilesa, pero Akatsuki ya estaba allí con su espada en su cuello. Justo cuando le dijo que se rindiera, Minami y Ryuhei acudieron en su ayuda, pero la ingrata chica se quejó y los regañó por ignorar sus órdenes de no interferir. Le dijeron que era la única manera de mantener su dignidad intacta, porque sería una pena si fuera derrotada por Akatsuki. Haruka argumentó que sería una vergüenza aún mayor si se supiera que fueron necesarios los tres para derrotar al mocoso engreído. En ese momento, la prisión de fuego de Akatsuki se calmó, y cuando vieron que estaba ileso, Ryuhei preguntó si era un maestro fuego disfrazado. Akatsuki explicó que había puesto una barrera antimágica para protegerse, ya que esperaba que intentaran acabar con él con magia. Al darse cuenta de que su magia no funcionaría, equiparon sus armas y las infundieron con magia para aumentar su eficacia. Antes de que pudieran atacar, de repente se apagaron y descubrieron que no podían moverse gracias a la técnica de manipulación de energía de Akatsuki. Luego intentó neutralizarlos al mismo tiempo, pero Motoharu interfirió en el ataque. Akatsuki cuestionó sus motivos, por lo que el chico señaló que el rasguño en la cara de Akatsuki estaba sangrando, lo que significaba que la barrera protectora, que convertía las lesiones en dolor mental, estaba abajo. A pesar de esto, los que estaban en la sala de control no habían hecho ningún anuncio, lo que le hizo sospechar que algo andaba mal. De repente, se oyó una fuerte explosión y humo se vio elevándose desde la dirección del campamento de Akatsuki. Entonces, Akatsuki comenzó a correr hacia el lugar y los miembros del consejo siguieron su ejemplo. Cuando llegaron, encontraron solo a Izumi y Kusuha, que estaban gravemente heridas e inconscientes. Kusuha logró recuperar la conciencia y se disculpó con Akatsuki, diciendo que no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra Phil. Por eso, Miu actuó como cebo y lo atrajo lejos de ellas para protegerlas. También le dijo que Phil era del mismo mundo del que él vino, ya que Miu había reconocido la cresta en su armadura. Akatsuki usó su técnica de vivificación para acelerar el proceso de curación de Izumi y Kusuha, antes de pedirle a Haruka que las llevara a la clínica. También le dijo que verificara el sistema para determinar la última ubicación de los otros estudiantes antes de que el sistema se desconectara. Frente a Minami, le preguntó sobre su habilidad para hacer golems, y cuando ella confirmó que podía hacer y controlar al menos 300, le pidió que los hiciera y les ordenara ayudar a los estudiantes. En cuanto a Ryuhei, le pidió que ayudara en la operación de búsqueda y rescate y encendiera una bengala cada vez que descubriera a una persona herida, para que Haruka pudiera llevarla a la enfermería. Esto les hizo darse cuenta
cuenta de que tenía la intención de ir tras Phil solo, por lo que intentaron disuadirlo. Akatsuki les dijo que no gastaran saliva y que no podrían detenerlo incluso si lo intentaran, recordándoles lo que había hecho antes. Mientras se alejaba, Haruka lo llamó, prometiéndole que vendría a ayudarlo una vez que todos los estudiantes fueran evacuados sanos y salvos. Mientras tanto, Miu seguía intentando escapar de Phil, que caminaba lentamente detrás de ella como si estuvieran en una película de terror. Justo entonces, Kenya apareció antes de Phil, bloqueando su camino y negándose a moverse aunque Phil se lo pidió. Dijo que no permitiría que Phil pasara, por lo que Phil le dijo que si peleaban, él resultaría gravemente herido, ya que la barrera estaba abajo gracias a él. Luego mostró elaboradamente sus poderes, tratando de poner miedo en Kenya, pero sorprendentemente, la voz usualmente cobarde se opuso a su postura. Al ver esto, Phil decidió atacarle, pero cuando se acercó a él y le dio un puñetazo, se dio cuenta de que había sido engañado por un espejismo. Al momento siguiente, fue alcanzado por una explosión provocada por Kenya, y cuando el humo comenzó a disiparse, Phil se dio cuenta de que estaba rodeado de clones. Imperturbable y ligeramente impresionado por la capacidad de Kenya para usar el jutsu de clones de sombra, Phil sopló el humo restante y preguntó si estaba tratando de proteger a Miu porque se había enamorado de ella. Kenya respondió que lo hacía por motivos personales y comenzó todo un monólogo sobre cómo hasta hace poco se había aprovechado de las debilidades de otras personas porque no podía aceptar su propia debilidad. Dijo que el odio intenso hacia aquellos que eran más fuertes que él lo llevó a convertirse en un peón de un terrorista y se avergonzaba de sí mismo, por lo que quería redimirse probando que ya no era un debilucho patético. En ese momento Phil le dijo que dejara de parlotear y le dijo que para alguien que realmente se preocupaba, hablara menos y peleara más, y luego le preguntó si lucharía contra él como un hombre o seguiría escondiéndose detrás de clones. Kenya, enojado, le dijo que no lo subestimara y luego provocó múltiples explosiones, todas dirigidas a Phil. No sorprendentemente, su pequeño espectáculo de fuegos artificiales no hizo nada para dañar a Phil y él salió volando hacia una roca cercana por un poderoso hechizo de viento. El impacto lo dejó inmóvil, por lo que Phil se paró sobre él y le dijo que, dado que estaba tratando de proteger su lastimoso orgullo y no a Miu, viviría para ver otro día. Kenya finalmente se desmayó y cuando volvió en sí más tarde, Akatsuki estaba usando su técnica de vivificación para acelerar su recuperación. Como todavía odiaba al tipo, le dijo débilmente a Akatsuki que no lo tocara, pero Akatsuki le dijo que se callara y continuara con lo que estaba haciendo. Kenya preguntó por qué estaba desperdiciando tiempo ayudándolo cuando Miu lo necesitaba, y Akatsuki le dio una respuesta vaga. Luego se levantó y llamó a Motoharu, quien notó que lo había estado siguiendo en secreto y que actualmente estaba escondido entre los árboles. Motoharu estaba desanimado por no haber podido ocultar su presencia de Akatsuki, pero este último le dijo que eso lo enfermaba y le pidió que llevara a Kenya a la enfermería. Después de que Akatsuki se fuera para seguir persiguiendo a Phil, Kenya le dijo a Motoharu que fuera tras él, diciendo que Phil era muy poderoso y que no pensaba que Akatsuki pudiera luchar contra él solo. En respuesta, Motoharu dijo que sería vergonzoso para él dejarlo allí para que muriera. Mientras Akatsuki corría, la voz de Ryuhei llegó a través del sistema de direcciones y anunció que los partidos de clasificación se habían suspendido por una emergencia. Pidió que todos los estudiantes regresaran al campamento base inmediatamente y también se dirigió a Akatsuki, diciéndole que no hiciera nada imprudente antes de que pudieran terminar la evacuación y acudir en su ayuda. En otra zona, Miu estaba de pie recordando la conversación que tuvo con Haruka antes de que comenzara el partido sobre una profecía. Haruka había explicado que al inscribirse en Babel, la fortuna de cada estudiante se leía usando magia espiritual y la fortuna de Miu no era buena, como lo había predicho, que estaba destinada a estar aislada. Haruka no entendía por qué la profecía salió de esa manera, pero le aconsejó a Miu que tuviera cuidado de no ponerse en peligro. De vuelta al presente, Miu no pudo evitar tener miedo y pensar en su tiempo con Akatsuki solo empeoraba el sentimiento, así que cayó de rodillas en desesperación. Justo entonces, Phil llegó y se presentó formalmente, diciendo que él era el nuevo héroe y había venido a recuperarla. Miu argumentó que era imposible, pero él le dijo que era tan posible como que ella hubiera llegado a la Tierra con Akatsuki. Entonces empezó a manipular su mente, jugando con ella, diciendo cosas para quebrar aún más su espíritu, pero Miu no cayó víctima y lo atacó con un golpe de viento. Phil lo desvió fácilmente y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba parado frente a ella y dándole un puñetazo en el estómago. Luego la empujó al suelo y mientras la sostenía allí, le dijo que su muerte traería paz eterna a la Isard. Sin embargo, todavía la necesitaba viva por el momento, para usarla como cebo para atraer al resto de su clan. Tras esa revelación, admitió que estaba intrigado por saber cómo había convencido a Akatsuki para que la llevara con él, y dijo que si jugaba
sus cartas correctas, consideraría liberarla. Miu intentó liberarse, así que le dijo que su falta de cooperación afectaría negativamente a sus amigos. Esto detuvo sus movimientos y cuando empezó a llorar, Akatsuki llegó y le dijo a Phil que pagaría por hacerla llorar. Inmediatamente equipó su espada y con enojo atacó a Phil, quien intentó defenderse, pero fue repelido. Mientras se enfrentaban, Phil se burló de Akatsuki y le dijo que había perdido las prioridades porque estaba tratando de proteger a un demonio. Akatsuki le dijo que no importaba que Miu no fuera uno de ellos porque nunca ignoraría las lágrimas de una chica. Esto hizo que Phil dijera que no tenía otra opción más que eliminar a Akatsuki en nombre del héroe antes de empujarlo hacia atrás con un hechizo. Akatsuki respondió con un golpe de energía, pero Phil lo cortó con su espada antes de intentar sacarlo con disparos mágicos. Akatsuki cargó contra él de nuevo y mientras estaban atrapados en el choque de espadas, Akatsuki canalizó energía a través de ambas espadas y hacia el cuerpo de Phil, forzándolo a saltar. Elogió el uso de la manipulación de energía vinculada por parte de Akatsuki, pero le dijo que su incapacidad para usar magia era un gran defecto. Para demostrarlo, comenzó a cargar por Akatsuki con rápidos disparos mágicos, pero para su sorpresa, Akatsuki los puso en una caja. Luego reveló que su decisión de aprender la manipulación de la energía vinculada fue intencional, porque podía manipular la energía a su alrededor a su antojo, e incluso había creado una barrera antimágica. Además, podía crear bombas de energía que giraban sobre ojivas nucleares. Como demostración, creó una pequeña bomba de energía y se la arrojó a Phil. El caballero intentó bloquearla con una barrera mágica, pero salió volando hacia una roca cercana. Mientras yacía en el suelo, Akatsuki se acercó a él y lo llamó idiota por intentar usar una barrera antimágica contra la energía pura. De repente, sintió algo y saltó hacia atrás, manteniéndose a una distancia segura de Phil, que se puso de pie en ese momento. Admitió que había subestimado a Akatsuki, pero dijo que era una pena que estuviera luchando por el enemigo. Luego intentó sacar a Akatsuki de su juego hablando de Listy, diciendo que ella estaría en conmoción porque ya habría descubierto que la tumba del exhéroe había sido destruida. Admitió que la destruyó antes de salir de Alaizar, porque era un constante recordatorio de que incluso muerto, León seguía siendo mejor que él en todos los sentidos. Sabía que la unidad de inteligencia de Listy le informaría que él era responsable de destruir la tumba. Sin embargo, estaba seguro de que una vez que regresara a Tamalaizar con Miu, todo sería perdonado y él sería aceptado como el único verdadero héroe. Cansado de escuchar a este idiota egocéntrico, Akatsuki se acercó a Phil y le dio un puñetazo, pero Phil se levantó y tomó a Miu como rehén. Amenazó con hacerle daño si Akatsuki no soltaba su arma y se quitaba uno de sus dispositivos de brazos, porque sabía que Akatsuki necesitaba todos ellos para equipar otra arma. Akatsuki hizo lo que quería y esto complació a Phil, así que hizo lo que los villanos hacen y reveló su verdadero plan. Dijo que una vez que Akatsuki y Miu y Tuisuke murieran, la paz volvería a Alaizard y se convertiría en el nuevo héroe. Akatsuki entonces le preguntó por qué estaba tan obsesionado con ellos, especialmente con Miu, cuando ella no le había hecho ningún daño, y él admitió que era porque un héroe necesitaba un rey demonio para matar. Esto hizo reír a Akatsuki y le dijo a Phil que sus aspiraciones eran mediocres en el mejor de los casos porque, al final, todo se reducía al hecho de que estaba celoso. Cuando empezó a burlarse activamente de él, Phil se enojó, así que dejó a Miu e intentó apuñalar a Akatsuki, pero se sorprendió cuando su espada no penetró. Dio la casualidad de que él usaría la manipulación de energía vinculada de la misma manera que se usaría armamento y cubrió su cuerpo con un escudo protector. Antes de que Phil pudiera recuperarse de este shock, Akatsuki se convirtió en luchador profesional y comenzó a golpearlo sin piedad hasta que se desmayó. Entonces recogió su pulsera y mientras se la ponía, le dijo a Miu que estaba a salvo, pero a su sorpresa ella salió corriendo. Más tarde la encontró junto a la cascada, así que le preguntó por qué había salido corriendo así y ella le dijo que fue porque se dio cuenta de que era una carga. Según ella, si se quedaba viva, los que la rodeaban seguirían lastimándose y ella no quería que eso sucediera. Luego se disculpó por arrastrarlo a su lío y antes de que pudiera reaccionar, ella saltó al agua. Inmediatamente saltó, la persiguió y tras salvarla de ahogarse, la arrastró hasta la orilla del río y comenzó a regañarla. Dijo que no podía creer que ella fuera tan débil mental como para permitir que Phil la convenciera de que estaba mejor muerta. Miu argumentó que Phil tenía razón y dijo que sus palabras la habían ayudado a ver que ella le estaba causando a él y a todos los demás un daño innecesario. Pero Akatsuki no estaba de acuerdo. Él dijo que su padre se la había confiado porque quería que viviera una vida feliz y libre del peso de sus pecados, y añadió que podría haber rechazado el último deseo del hombre, pero no lo hizo. También dijo muchas cosas que implicaban lanzarle sombras, pero al final le pidió que aprendiera a confiar en él porque lo creyera o no, ella le pertenecía. Al momento siguiente la sorprendió besándola y cuando se separaron, ella le preguntó si no se arrepentiría de seguir con ella alrededor
mejor, y él dijo que no lo haría. Entonces le dijo que era hora de regresar con sus amigos, pero antes de que pudiera moverse, se desplomó y Miu notó que tenía una lesión en el cuello. Resultó que Phil lo había envenenado durante su lucha, así que intentó succionarlo. Desafortunadamente, el veneno ya se había abierto camino en su sistema, lo que le hizo bajar la temperatura, así que lo desnudó ella misma e intentó calentarlo con su calor corporal. Sin embargo, no esperaba que el chico inconsciente le agarrara los atributos y empezara a amasarlos suavemente como si fueran masa. No es de extrañar que se emocionara y alcanzara un crescendo que ella nunca podría alcanzar por sí sola. Sin embargo, cuando se desplomó contra su cuerpo, agotada por el momento, Akatsuki habló. Esto la hizo sentir avergonzada porque se dio cuenta de que Akatsuki había estado consciente todo el tiempo, así que le dio un gancho de derecha. Después de vestirse, Miu se preguntó cómo se había recuperado la conciencia tan rápidamente y explicó que había utilizado su manipulación de energía vinculada para prevenir que el veneno se propagara y se curó. Le dijo que si no hubiera estado tan preocupada, ella se habría dado cuenta de lo que estaba haciendo. Pero Miu argumentó que cualquiera estaría preocupado si estuviera en la misma situación y se quejó de que él se estaba aprovechando de la situación. Akatsuki encontró su queja poco entusiasta divertida, así que le dio una palmadita en la cabeza y le agradeció por cuidarlo. Luego le dijo que regresaran al campamento base, pero Miu se negó, diciendo que todavía estaba demasiado débil para moverse. Pero Akatsuki le dijo que no podía permitirse el lujo de descansar y señaló a Phil, quien los había encontrado. Phil elogió a Akatsuki por sobrevivir a su veneno y Akatsuki le preguntó cómo se movía después de recibir una paliza de él. Phil dijo que era un secreto, pero prometió mostrarle su verdadero poder y al momento siguiente comenzó a encenderse. Mientras tanto, en la enfermería, una confundida Izumi recuperó la conciencia y encontró a Kusua sentada en su cama, pero solo tomó unos pocos segundos para que todo volviera a su mente. Intentó salir de la cama y salir a buscar a Miu, pero Kusuha no la dejó y le explicó que Akatsuki se estaba encargando de toda la situación. Esto permitió a Izumi relajarse un poco. Entonces, Kusuha se ofreció a Tafer a informarle al médico que estaba despierta. Pero antes de que ella diera un paso fuera de Mine-Uemetsu, la habitación agradeció a Izumi por protegerla. En el campamento base, todos los estudiantes susurraban entre ellos, preguntándose cuál era la emergencia. Los miembros del consejo intentaron contactar con Hikawa. Desafortunadamente, no pudieron comunicarse con él y decidieron informarle sobre la situación más tarde. En ese momento, ocurrió algo parecido a un terremoto, por lo que corrieron afuera para investigar y se sorprendieron al ver un dragón. Este dragón era Phil, quien había hecho un pacto con Sahak, un dragón de la aflicción de Alaizard, que era conocido por ser una forma de vida superior. Akatsuki le pidió a Miu que retrocediera, diciendo que él manejaría a Phil, pero ella se negó y le recordó que aún se estaba recuperando del veneno. Trató de convencerlo de quedarse atrás y, cuando él se negó, ella se ofreció a actuar como señuelo para alejar a Phil hasta que su recuperación fuera completa. Akatsuki le dijo que fue una decisión imprudente, pero Miu lo empujó al suelo porque ella sabía que él todavía estaba demasiado débil para perseguirla. Entonces le dijo que se concentrara en recuperarse para poder venir a su rescate, antes de lanzarse al aire y atacar a Phil con un hechizo de viento. Esto enfureció al dragón, pero a ella no le importó y le dijo desafiante que vinieran a atraparla si podía, y luego voló, así que él la siguió. Al mismo tiempo, Kusua se dirigía hacia ellos, y cuando vio al dragón volar, ella recordó cómo Miu se había disculpado con ellas cuando Phil la atacó. Luego se dijo a sí misma que no dejaría que Miu se encargara de todo sola y siguió adelante. Pronto llegó al lugar. Akatsuki se sorprendió al ver que no estaba con Miu. Sin embargo, después de explicar lo que le había sucedido y por qué Miu seguía actuando como cebo, decidió unirse a su amiga. Justo entonces, Izumi habló desde atrás, sorprendiendo a Kusua mientras ella le dijo que se uniría a ella. Dijo que cuando Kusua la dejó en la enfermería, se dio cuenta de que ella llevaba la misma mirada que Miu tenía cuando se disculpó durante el ataque de Phil, así que la siguió. Ella entonces se quitó la venda de la cabeza y le dijo a Akatsuki que nada de lo que él dijera las detendría de ir a ver a Miu. Al ver su determinación, Akatsuki decidió dejarlas ir. Eran las chicas superpoderosas por esa noche, pero les hizo prometer que no se esforzarían demasiado. Mientras tanto, Miu estaba todavía trayendo a Phil, y cuando finalmente dejó de correr, lo atacó con un hechizo de viento de alto nivel. Desafortunadamente, el ataque no le afectó porque tenía una barrera impenetrable, así que lo intentó usando los ataques físicos. Equipó su bastón y lo golpeó con él, pero también fue ineficaz y ella recibió un golpe contra el suelo por su cola. Cuando intentó moverse, descubrió que su magia se había drenado y habría sido aplastada como un insecto si Haruka no hubiera intervenido y la hubiera salvado. Mientras se quedó mirando a Phil, Haruka preguntó dónde estaba Akatsuki porque no tenía sentido para ella que él no estuviera allí protegiendo a Miu
Miu después de armar tanto alboroto antes. Miu explicó que lo habían envenenado y todavía estaba un poco inmovilizado, por lo que intentaba ganar tiempo para que se recuperara por completo. Al oír esto, Haruka le preguntó a Miu si a ella no le importaría que le robaran la gloria de Akatsuki matando al dragón en su nombre. Y fue entonces cuando ella notó que Minami y Ryuhei también estaban allí. Ya habían deducido que los ataques mágicos directos no funcionarían, así que imbuyeron sus armas con magia y atacaron a Phil. Mientras estaban luchando contra él, Kuzuha y Sumi se unieron al grupo, aumentando sus posibilidades de ganar, pero eso solo hizo que Miu se preocupara. Para calmarse, la bajaron y le dijeron que Akatsuki prometió unirse a ellos en 30 minutos, así que todo lo que tenían que hacer era sobrevivir. Hasta entonces, luego se reincorporaron a la lucha, pero cuando parecía que estaban a punto de ganar, Miu se dio cuenta de que algo andaba mal y trató de advertirles. Resultó que Phil solo había estado fingiendo estar afectado por sus ataques para poder atraerlos y atacarlos a todos al mismo tiempo. Desafortunadamente, Miu llegó demasiado tarde y vio cómo todos quedaban inconscientes, dejándola para enfrentarse a Phil sola. Él replicó preguntando cómo se sentía al perder la esperanza y le dijo que ya era hora de regresar a Lizard. Miu respondió que no iría a ninguna parte y equipó a su personal nuevamente, lo que provocó unos elogios de él por su valentía. Sin embargo, le dijo que no la llevaría a ninguna parte y amenazó con empezar a acabar con quienes la rodeaban si no cooperaba. Miu sopesó en silencio los riesgos y decidió que seguir las reglas de Phil era lo mejor para todos. Esto le agradó a Phil, así que le dijo que su sacrificio salvaría ambos mundos y luego la recogió con sus tentáculos. Miu no intentó luchar, pero Phil todavía le dijo que luchar no tenía sentido y le pidió que aceptara su destino tal como es. Ella respondió que ya había aceptado su destino, pero dijo que su confianza en Akatsuki fue la razón por la que lo aceptó en primer lugar, lo que hizo que Phil se burlara. Le recordó que era Akatsuki quien la dejó huérfana, pero Miu se mantuvo firme en su postura y defendió las acciones de Akatsuki. Según ella, Akatsuki era un verdadero héroe, algo que Phil nunca llegaría a ser, e incluso si lo nombraron el nuevo héroe, ella nunca lo reconocería. Cuando mencionó que no se convertiría en el nuevo rey demonio para alimentar su estúpido ego, Phil le dijo que sus opiniones y decisiones no importaban. Él entonces decidió que era hora de regresar a Lizard, pero antes de que pudiera completar el proceso de teletransportación, Akatsuki apareció en su motocicleta y le arrebató a Miu. Después de dejarla caer fuera, le ordenó tomar a los demás y regresar al campamento base, prometiendo que haría lo mismo una vez Phil fuera historia. Phil le dijo que no se pusiera arrogante y que acabaría con él primero, ya que su plan original era traerlo de regreso a Lizard. Tomando esto como una invitación, Akatsuki atacó a Phil y así el torneo de poder comenzó. Pero en algún momento, Phil tomó la delantera y empujó a Akatsuki hacia atrás. De repente, se sintió débil. Entonces Akatsuki reveló que había usado sus ataques como cobertura para realizar su técnica de manipulación de energía vinculada en él, y Phil se enojó. Comenzó a prepararse para atacar a Akatsuki y enviarlo al olvido, pero Akatsuki no se inmutó y se preparó para contrarrestar el ataque. Sin embargo, Phil tiró la carta de reversa y volvió su atención a Miu, disparándole el rayo. El resultado fue una muy gran explosión, pero afortunadamente Akatsuki había llegado a Miu a tiempo y había aprovechado sus agujas de energía, salvándola a ella y a los demás que aún estaban inconscientes. A pesar de estar ileso él mismo, Akatsuki perdió su espada y uno de sus dispositivos de armas y aún así dio un paso para acercarse a Phil. Miu preguntó si tenía un deseo de muerte y le dijo que no podía pelear sin su arma, pero él le aseguró que estaría bien. Dijo que no había forma de que perdiera una pelea contra un lagarto glorificado y le pidió que confiara en que él sabía lo que hacía. Miu se acercó a él diciéndole que no era que no confiara en él, pero que estaba preocupada por su seguridad. Al momento siguiente, Haruka llamó a Akatsuki y mientras ella se acercó a él, le dijo que no intentara disuadirlo de pelear con Phil. Ella respondió que no estaba planeando hacer eso y se quitó el dispositivo de brazos que le había dado para que lo usara en lugar de aquel que perdió. Luego atacó a Phil, le dio un puñetazo en la cabeza y comenzó otra pelea, pero Phil hizo trampa liberando otra explosión contra la cual Akatsuki luchó por un tiempo hasta que estalló en el cielo. Cuando empezó a caer, las chicas notaron que estaba inconsciente, por lo que no pudo defenderse contra la siguiente explosión que Phil estaba preparando. Miu inmediatamente comenzó a llamar a Akatsuki gritándole que despertara y cumpliera su promesa y funcionó. Logró reequipar su espada antes de que Phil soltara su siguiente explosión y la atravesó como si fuera un pilar de fuego. Casualmente, él también cortó a Phil a la mitad y, después de explotar en el fondo, Miu corrió al lado de Akatsuki para comprobarlo. Sin embargo, ella se detuvo a mitad de camino y se quedó mirando su espalda hasta que él se giró para mirarla porque sintió que ella estaba llorando. Así que corrió a sus brazos, donde él la consoló. Horas más tarde, el metraje de la pelea de Akatsuki con Phil fue visto en la cumbre por los miembros de la organización. Algunos creyeron que su fuerza excepcional lo calificaba
para unirse a sus filas, pero los demás no estuvieron de acuerdo. Dijeron que querían que alguien de un nivel diferente al de Akatsuki se uniera a sus filas. Esta declaración hizo evidente que estaban tramando algo que el gobierno desconocía y habían esperado que Akatsuki sería su última pieza. Uno de ellos mencionó que las torres que han construido en todo el mundo estaban trabajando para estabilizar algunas vetas subterráneas, y una vez que se recuperaron las restantes torres que estaban listas, ellas comenzarían la fase final de sus planes. Otro preguntó si finalmente había llegado el momento para que acabaran con el crepúsculo carmesí y Akatsuki, y dijeron que eran libres de deshacerse de ellos y de cualquiera que estuviera en el camino de sus planes. Sin embargo, se mantuvo firme en que dejarían al fundador del grupo Crepúsculo Carmesí solo porque quería ser él quien lo eliminara. Después de la reunión, Hikawa se quedó atrás para volver a ver las imágenes de la pelea desde el principio y se sorprendió de cómo habían logrado herir a una forma de vida superior. Dijo que era bueno que se le hubiera presentado tal oportunidad, y justo cuando apagó el video, alguien a quien se refirió como Michael entró. Preguntó por qué Hikawa no había manejado la situación con Phil él mismo. Respondió que era para evitar bajas. Explicó que habría tenido que usar una de sus torres para hacer el trabajo, y eso habría acabado con todo dentro de un radio de 3 kilómetros, y él no quería eso. Después de escucharlo, Michael dijo que la comprensión de su proyecto tenía que ir antes que cualquier otra cosa, por lo que era justificable que se hicieran algunos sacrificios para que sucediera. En respuesta, Hikawa le preguntó si estaba de acuerdo con que su hermano menor fuera parte de esos sacrificios, pero Michael no respondió. Días después, Akatsuki estaba en la azotea, enfurruñado por el hecho de que él nunca llegó a pelear con Hikawa. Cuando Motoharu se unió a él, le dijo que los resultados de los partidos de clasificación habían sido publicados y que su equipo fue ascendido a la clase A. Mientras conversaban, Akatsuki le dijo a Motoharu que él sabía que lo ayudó en secreto durante su pelea con Phil, y Motoharu no lo negó. Él dijo que esperaba que Akatsuki no se diera cuenta porque parecía que la pelea había sido personal y no quería entrometerse. Esto hizo que Akatsuki preguntara si Motoharu se habría ocupado de Phil si no lo hubiera hecho, y Motoharu lo negó, diciendo que no era tan estúpido como para enfrentarse a una bestia tan poderosa. Luego se fue, pero una vez que estuvo en el hueco de la escalera, recibió una llamada de alguien a quien se refirió como capitán. Después de una breve conversación, le dijo que no estaba seguro de si Akatsuki se uniría a su causa. Sin embargo, él prometió continuar observándolo, y cuando terminó la llamada, se hizo evidente que era parte de la organización Crepúsculo Carmesí. Mientras tanto, en Alaizard, Balrome estaba bajo el fuego de Listy, quien exigió saber por qué había enviado a alguien contratado por Sahak en una misión tan vital. Balrome dijo que fue porque ellos estaban tratando con la hija del rey demonio y necesitaban todo el poder que pudieran encontrar. Listy pensó que su razón no tenía sentido, pero le aseguró que una vez que Phil regresara con Miu, ellos verían que su decisión había sido correcta. Miranda, la mano derecha de Listy, le preguntó entonces qué pasaría si Phil volviera solo, y dijo que se disculparía con Listy por no creerle. De repente, Sex y otro caballero se apresuraron a entrar, y cuando Listy preguntó por qué interrumpían su reunión, revelaron que las bestias que vivían en las montañas se estaban descontrolando. Dijo que su comportamiento solo podría ser atribuido al hecho de que Sahak estaba muerto, pero Balrome se negó a creerlo, ya que no, pensó que Phil podría perder. Como si eso no fuera suficientemente malo, Sex les informó que algunos de sus soldados habían sido atacados y aniquilados por el clan oscuro. Tras este informe, más soldados fueron movilizados para ir y luchar contra el clan oscuro, y mientras Listy los veía partir, pensó en Akatsuki. Ella recordó lo que le había dicho el día que se fue y comenzó a llorar cuando lo llamó desde el fondo de su corazón. Como si sintiera sus gritos, Akatsuki de repente se despertó de su siesta y se dijo a sí mismo que debería dirigirse pronto a casa. Más tarde esa noche, Miu invitó a Izumi y Kusua a la casa de Akatsuki y reveló la verdad sobre su identidad. Para su sorpresa, las chicas no se enojaron y la aceptaron tal como era. Una vez que Akatsuki estuvo seguro de que todo estaba resuelto, se unió a ellas en la sala de estar y les dijo que tenía que regresar a Alaizard porque algo andaba mal. Sorprendentemente, las chicas dijeron que lo acompañarían, y en lugar de intentar hacerles cambiar de opinión, Akatsuki estuvo de acuerdo. En ese momento, Haruka estaba fuera de la casa contemplando si entrar o no cuando apareció Motoharu. Mientras estaban discutiendo sus razones para estar allí, sintieron un cambio dimensional y se precipitaron hacia la casa para encontrar la fuente. Una vez dentro, se encontraron con Akatsuki y las chicas a punto de partir hacia Alaizard, por lo que se unieron a ellos. Se preguntan si Akatsuki y los demás podrán detener la tormenta en la que están a punto de entrar, o si las cosas se intensificarán. Eso es todo por hoy. Si te gustó y te gustaría ver más, mira el siguiente video. Nos vemos la próxima vez.